Hola a todos, bienvenidos a JL Abogados. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante y sensible, el auxilio funerario en Colombia. Si quieres saber más sobre este tema, este video te será de gran utilidad. Vamos a sumergirnos. Antes de iniciar con toda la información que te vamos a dar a conocer, si aún no eres suscriptor de nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora mismo, y de esta manera puedas estar enterado de todas las publicaciones que estaremos realizando. Empecemos. ¿Qué es el auxilio funerario? Es una prestación adicional que consiste en un auxilio monetario, que se reconoce a quien ha demostrado haber asumido los gastos fúnebres de un afiliado o pensionado de cualquiera de los fondos de pensiones en Colombia, como Colpensiones, Porvenir, Colfondos, Protección o Old Mutual. El auxilio funerario es la figura que reemplaza los gastos de entierro que contemplaba el artículo 247 del Código Sustantivo del Trabajo, y se repite, debe ser pagado por el fondo de pensiones, tanto si el fallecido aún no se había pensionado como si ya estaba pensionado. ¿Quién paga el auxilio funerario? Anteriormente los llamados gastos de entierro del trabajador, los pagaba el empleador, en aplicación del artículo 247 del Código Sustantivo del Trabajo, y hoy lo paga el Fondo de Pensiones. El auxilio funerario se paga tanto al afiliado que aún no se ha pensionado como al pensionado. Si el trabajador no está afiliado a un fondo de pensiones, el empleador debe pagar el auxilio funerario que hubiera pagado el fondo de pensiones de haber estado afiliado. De otro lado, atendiendo algunas consultas de nuestros seguidores, es importante aclarar que las EPS no pagan el auxilio funerario, solo aplica para el fondo de pensiones o la ARL si el fallecimiento tiene origen laboral. ¿Cuál es el monto o valor del auxilio funerario? La norma contempla que el monto del auxilio funerario no puede ser menor a 5 ni mayor a 10 salarios mínimos mensuales, según el salario sobre el que se ha cotizado a pensión en el último mes, o según el monto de la mesada pensional. De modo que, si el trabajador tiene un salario inferior a 5 salarios mínimos mensuales, recibirá un auxilio de funerario de 5 salarios mínimos, y si tiene un salario de 15 salarios mínimos, recibirá un auxilio funerario de 10 salarios mínimos. Así, si el trabajador devengaba 2 salarios mínimos, el auxilio funerario será de 5 salarios mínimos, y si su sueldo era de 7 salarios mínimos, el auxilio funerario será de 7 salarios mínimos. El monto del auxilio funerario no es un reembolso de gastos, de modo que independientemente de lo que se hayan gastado en el funeral del trabajador, se recibirá lo que indique la ley. ¿A quién se le paga el auxilio funerario? El auxilio funerario se paga a quien acredite haber pagado los gastos del entierro del trabajador, sea o no familiar. El auxilio funerario no se paga al familiar que tenga derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional, sino a cualquier persona que acredite haber pagado los gastos de entierro, pues el auxilio funerario nada tiene que ver con el tema de la pensión. ¿Quién tiene derecho a reclamar el auxilio funerario? Como lo señala la norma, el derecho a reclamar el auxilio funerario corresponde a la persona que demuestra haber sufragado los gastos funerarios del trabajador. La ley no condiciona a que el beneficiario sea un familiar del trabajador fallecido, de suerte que cualquier persona puede reclamar ese auxilio. ¿Cuánto tiempo tengo de plazo para reclamar el auxilio funerario? El plazo que se tiene para reclamar dichos gastos es de 1 año a partir de la fecha de fallecimiento de la persona a la cual se le pagó los gastos. Esto según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 758 de 1990. Para su reclamación se debe radicar la solicitud al fondo de pensiones al cual estaba afiliado el occiso, adjuntando todos los documentos que demuestren los pagos efectuados para la realización de las exequias. Una vez radicados los documentos, el fondo le comunicará cuándo se hará efectivo el desembolso del dinero. Antes de continuar con este video, es importante que conozcas que prestamos servicios a nivel nacional. Tenemos asesorías virtuales, a través de llamada o videollamada, y la representación judicial en cualquier parte del país. Actualmente todos los procesos se están adelantando a través de las tecnologías de la información, por ejemplo, las demandas se presentan a través de correo electrónico y las audiencias se están adelantando de forma virtual. Las ventajas del servicio virtual son inmensas. Solo por mencionar una de ellas, los usuarios podrán recibir una asesoría desde la comodidad del lugar que elijan, ahorrando tiempo y dinero en desplazamientos. Esta situación permite a los usuarios contratar un abogado de su preferencia en cualquier parte del país, sin tener que incurrir en más costos, dado que el abogado no tendría que trasladarse hasta la ciudad donde se esté adelantando el proceso, y por ende no habría cobro de viáticos u otros costos asociados al desplazamiento del profesional del derecho. Si deseas contratar nuestros servicios, en la descripción del video encontrarás un link con los medios de contacto.
O puedes escribir al WhatsApp 312-831-3697. ¿Qué pasa si el funeral fue cubierto por una póliza de servicio exequial? En caso de que los gastos funerarios estén cubiertos por una póliza de seguros, los fondos de pensiones podrán repetir contra la entidad aseguradora que los hayan amparado. Por consiguiente, el hecho de que una empresa asuma los gastos funerarios en cumplimiento de un contrato preexequial no significa que los costos en que incurrió no hayan sido pagados por el tomador de la póliza, ya que, en esa situación, quien sufragó los gastos, aunque en forma anticipada, es quien contrata con la empresa de servicios exequiales. El Ministerio del Trabajo aclaró que se considera beneficiario del auxilio funerario quien compruebe haber sufragado tales gastos, sin importar si los asumió una aseguradora, una cooperativa o una asociación. No obstante, es importante tener en cuenta que el tomador de la póliza del servicio exequial no puede ser el fallecido, ya que en estos casos, no se podrían beneficiar otras personas para reclamar el auxilio funerario, toda vez que no estarían incurriendo en ningún gasto. ¿En qué casos no se tendría derecho al auxilio funerario? Por regla general, todos los afiliados o pensionados tienen derecho a que, acaecido el hecho de la muerte, quien compruebe haber sufragado sus gastos funerarios reclame el correspondiente auxilio. Cuando se trata de un afiliado, este deberá estar al día en el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones. Si no estuviera al día, perderá el derecho a recibir el pago del auxilio funerario, con ocasión del incumplimiento de la obligación de realizar los respectivos aportes. Adicionalmente, de acuerdo al concepto de la superfinanciera, dado que lo que causa el derecho al pago del auxilio funerario es el hecho del fallecimiento del afiliado o del pensionado, si el fallecido es un beneficiario de una pensión de sobrevivientes, en dicho caso no se consolida la exigibilidad del auxilio. Superintendencia Financiera de Colombia, Concepto 2011, 056522-002 del 15 de septiembre de 2011. Se pierde el derecho a percibir el auxilio funerario cuando la mora en el pago de aportes a pensión deviene del empleador. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido la responsabilidad del empleador que omitió su obligación de pago de aportes y también de los fondos de pensiones, pues son estas últimas quienes tienen la carga de adelantar el proceso de cobro frente a los empleadores morosos. Si los fondos de pensiones no cuentan con pruebas de su diligencia, la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago del auxilio funerario. En este video hemos aprendido sobre el auxilio funerario, una prestación adicional que se reconoce a quien ha demostrado haber asumido los gastos fúnebres de un afiliado o pensionado de cualquiera de los fondos de pensiones en Colombia. Los aspectos más importantes de la información que hemos visto son los siguientes. El auxilio funerario es una prestación adicional que no se relaciona con la pensión de sobrevivientes. El auxilio funerario se paga a quien acredite haber pagado los gastos funerarios del trabajador, sea o no familiar. El monto del auxilio funerario es de 5 a 10 salarios mínimos mensuales, según el salario sobre el que se ha cotizado a pensión en el último mes, o según el monto de la mesada pensional. El plazo para reclamar el auxilio funerario es de 1 año a partir de la fecha de fallecimiento del trabajador. Si el afiliado como trabajador independiente ha incurrido en mora en los aportes a pensión, puede perder el derecho al auxilio. Si la mora en el pago de aportes a pensión recae en el empleador, el derecho al auxilio no se pierde. Es importante conocer estos aspectos para que, en caso de que se presente una situación de fallecimiento, se pueda acceder a esta prestación de manera oportuna. Si tienes alguna duda sobre el auxilio funerario, no dudes en dejar un comentario en este video o contactarnos directamente. Si esta información te ha sido de utilidad, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, para que puedas recibir información jurídica de interés para todos. @JL Abogados. Nos vemos en un próximo video.